¿Y si algunas de esas tradiciones antiguas que llamamos superstición tuvieran detrás una ciencia real que apenas hoy empezamos a entender? Hay una historia que se cuenta sobre un monasterio en la campiña francesa. Los monjes que vivían allí cultivaban verduras de un tamaño y un sabor que nadie podía explicar. Y cuando la gente les preguntaba cuál era su secreto, su respuesta siempre era la misma: nosotros solo les cantamos. Durante siglos, eso se descartó como una leyenda, hasta que la ciencia moderna empezó a hacer preguntas incómodas. ¿Puede un sonido, una melodía, una frecuencia, cambiar el destino de una semilla? ¿Qué sabían esos monjes que nosotros hemos olvidado? Eso es exactamente lo que vamos a explorar hoy. Una tradición que aparece en todo el mundo. Esos monjes benedictinos vivían según un principio simple: ora et labora, reza y trabaja. Eran conocidos no solo por su vida espiritual, sino también por sus huertos extraordinarios. Las verduras que producían eran más grandes, más vibrantes y más resistentes a enfermedades y sequías que las de cualquier campo de los alrededores. Su secreto, según ellos, eran los cánticos que entonaban cada día entre las plantas. Lo curioso es que esta idea no era exclusiva de ese monasterio francés. En culturas completamente distintas y sin ningún contacto entre sí, aparece la misma práctica. Las tribus nativas americanas cantaban rituales en sus campos de maíz. Comunidades africanas celebraban con música durante las cosechas. En la India, los agricultores recitaban mantras a sus cultivos. Gente que no se conocía, que vivía a miles de kilómetros de distancia, compartía la misma intuición. El sonido tenía algún efecto sobre las plantas. Con la llegada de la agricultura moderna y los fertilizantes químicos, todo eso se abandonó. Los cánticos se silenciaron y los reemplazó el ruido de los tractores. La producción aumentó, sí, pero quizás en el proceso perdimos algo que todavía no entendemos del todo. Lo que dijo la ciencia al principio. La ciencia, por su naturaleza, necesita pruebas, y la idea de cantar a las plantas durante mucho tiempo fue recibida con una sonrisa. Uno de los primeros en tomárselo en serio fue, curiosamente, Charles Darwin. En un libro de 1880 mencionó que tocó un fagot frente a una planta de mimosa para ver si reaccionaba a las vibraciones. Sus resultados fueron inconclusivos. Darwin no encontró nada claro. Los experimentos más famosos vinieron décadas después, de la mano de Dorothy Retalach en 1973. Colocó plantas en 2 habitaciones. En una puso música clásica y en la otra rock. Según sus resultados, las plantas con música clásica crecían bien e incluso se inclinaban hacia el altavoz. Las que escuchaban rock se debilitaban y morían. El experimento causó mucho revuelo, pero tenía problemas serios. Pocas plantas, condiciones no estandarizadas, grupos de control insuficientes. La comunidad científica lo descartó. Lo mismo pasó con el botánico indio T.C. Singh en los años 60, quien afirmó que la música clásica india aumentaba el crecimiento de las plantas hasta un 70%. Nadie pudo replicar sus resultados. Pero algo importante había pasado. Aunque estos experimentos fallaron científicamente, hicieron una pregunta que nadie había hecho antes, y esa pregunta no desapareció, se quedó ahí, esperando mejores herramientas para ser respondida. Lo que descubrió la ciencia moderna. Con la tecnología del siglo XXI, la pregunta volvió a los laboratorios, y esta vez los resultados fueron difíciles de ignorar. En la Universidad de Missouri, los investigadores grabaron el sonido que hace una oruga al masticar una hoja. Luego hicieron que un grupo de plantas escuchara esa grabación. Lo que encontraron fue sorprendente. Las plantas activaron sus mecanismos de defensa y empezaron a secretar sustancias químicas que las hacían menos apetecibles para los insectos. Las plantas no solo detectaron el sonido, lo interpretaron como una amenaza y reaccionaron en consecuencia. La investigadora Mónica Gagliano, de la Universidad de Australia Occidental, descubrió algo igual de fascinante. Las raíces de las plántulas de guisantes crecían en dirección al sonido del agua corriente. Y lo más sorprendente, podían distinguir si el sonido era agua real o simplemente una grabación. Las raíces respondían especialmente a frecuencias de alrededor de 220 hercios. A este fenómeno se le llama fonotropismo, que viene a ser la orientación hacia el sonido.
Científicos de Corea del Sur observaron que al aplicar frecuencias entre 100 y 500 hercios a plantas de arroz, se activaban los genes que controlan la fotosíntesis y las plantas crecían más rápido. Y quizás el descubrimiento más inesperado vino de la Universidad de Tel Aviv. Los investigadores registraron que las plantas de tomate y tabaco bajo estrés emitían sonidos de alta frecuencia, parecidos a pequeños chasquidos que el oído humano no puede escuchar. Una inteligencia artificial fue capaz de distinguir con alta precisión si una planta estaba deshidratada o había sido cortada simplemente analizando esos sonidos. Las plantas no tienen oídos, pero todo su cuerpo parece funcionar como un receptor de vibraciones. Perciben el entorno a través del sonido, lo interpretan y responden biológicamente. Quizás aquellos monjes no estaban tan equivocados. Las frecuencias del solfeo y la llamada frecuencia de Dios. Ahora entramos en un terreno más especulativo, pero es fascinante, así que vale la pena explorarlo con la mente abierta. La ciencia ya establece que las plantas reaccionan al sonido. Pero, ¿y si los cánticos de los monjes no fueran sonidos cualquiera? ¿Y si hubiera algo específico en esas melodías? Aquí aparece un concepto que se ha vuelto muy popular en los últimos años: las frecuencias del solfeo. La historia empieza en el siglo XI con un monje italiano llamado Guido de Arezzo, quien sentó las bases del sistema musical do-re-mi que conocemos hoy. Según la tradición, los cantos gregorianos originales usaban ciertas frecuencias con efectos espirituales profundos. Se afirma que esas frecuencias originales se fueron perdiendo con los siglos. En los años 70, un investigador llamado Joseph Puleo afirmó haber redescubierto esas frecuencias antiguas. Según él, frecuencias como 396 Hz, 417 Hz o 528 Hz estarían en armonía con códigos vibratorios fundamentales del universo. Entre todas ellas, destaca una en particular, 963 Hz. Se le conoce popularmente como la frecuencia de Dios y se cree que tiene el potencial de devolver cualquier sistema a su estado original y equilibrado. Aquí viene la especulación interesante. ¿Y si aquellos monjes benedictinos, con sus cantos gregorianos transmitidos de generación en generación, estuvieran usando, sin saberlo, una de estas frecuencias? ¿Y si sus melodías caían en ese rango de baja frecuencia que los estudios modernos han demostrado que estimula el crecimiento? Seamos honestos, no hay evidencia histórica que conecte directamente los cantos gregorianos con las frecuencias del solfeo. Y el poder curativo de estas frecuencias tampoco está confirmado por la ciencia convencional. Pero la posibilidad es fascinante. Quizás lo que los monjes llamaban oración era un fenómeno que la naturaleza entiende como resonancia. ¿Cómo probarlo tú mismo en casa? Entonces, ¿cómo llevamos todo esto a la práctica? ¿Puedes hacer que el geranio de tu balcón crezca mejor con música? Vale la pena intentarlo. Aquí tienes algunas ideas concretas. Elige el tipo de música con cuidado. Los estudios muestran que las plantas responden mejor a frecuencias bajas, entre 100 y 500 hercios. Ese rango está presente en mucha música clásica, música de meditación y sonidos de la naturaleza. Bach, Mozart, Vivaldi son buenos puntos de partida. Pon un altavoz pequeño cerca de tus plantas y déjalo a volumen bajo. La constancia importa más que la cantidad. No necesitas tener música puesta las 24 horas. Unas pocas horas al día son suficientes. Y el volumen no debe ser alto. Algo similar al nivel de una conversación normal es lo ideal. Demasiado volumen puede ser contraproducente. Prueba frecuencias específicas. Si buscas en Internet frecuencia para el crecimiento de plantas, encontrarás regrabaciones que producen frecuencias como 432 Hz o 528 Hz. No hay pruebas científicas sólidas de que funcionen, pero tampoco hay nada que perder probándolo. Para el desarrollo de las raíces, los 220 Hz del experimento de Gagliano son una opción interesante. Y el método más simple de todos, habla con tus plantas. Sé que suena raro, pero tiene una lógica real. Cuando hablamos, exhalamos dióxido de carbono, que es exactamente lo que las plantas necesitan para la fotosíntesis, y las vibraciones suaves de tu voz son un extra que no cuesta nada. Si quieres verlo con tus propios ojos, haz este experimento. Coge dos plantas iguales.
Pon música suave cerca de una durante unas semanas y deja a la otra en silencio. Observa la diferencia. A veces la mejor prueba es la que uno mismo hace. Empezamos con los cánticos de unos monjes en la campiña francesa y terminamos en los laboratorios de la ciencia moderna. Y lo que encontramos en ese camino es difícil de ignorar. Las plantas perciben el mundo a través de las vibraciones. Responden al sonido de maneras que hace apenas unas décadas habrían parecido imposibles. Y quizás lo que nuestros antepasados llamaban oración o canto ritual no era otra cosa que una forma intuitiva de hablarle a la naturaleza en su propio lenguaje. No sabemos con certeza si los monjes conocían la ciencia detrás de sus cánticos. Probablemente no, pero quizás conocían algo más valioso, el resultado. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que el sonido puede tener ese poder sobre las plantas? ¿Has probado alguna vez poner música cerca de las tuyas? Cuéntame en los comentarios, me interesa mucho saber qué experiencias habéis tenido. Si quieres seguir explorando este tipo de temas, donde la ciencia y la sabiduría antigua se encuentran, dale like al video y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo.